Soy Sobeida Lerma y quiero decirte que las oraciones suplicantes al Dios del cielo de una madre que intercede para que su hijo vuelva a los caminos de Dios sí son escuchadas. Fidelidad para hoy. Tengo dos hermosos hijos, Carol Cuero y Lewis Cuero. Desde muy pequeño yo les enseñé el camino de Jesús. Les hablaba de Jesús y cada noche orábamos y cantábamos antes de acostarnos. Cuando llegamos a la iglesia, mis hijos tenían la edad de 11 y 9 años. Pero al pasar el tiempo, noté que Lewis ya no quería seguir asistiendo a la iglesia. Se quedaba en la casa los sábados en la mañana y llegaba a la iglesia ya cuando el culto se iba a acabar. Y así estuvo varios tiempos. Llegaba yo a la casa y le insistía que tenía que ir a la iglesia. Y él iba siempre por complacerme. Hasta que un día decidí que no tenía por qué obligarlo. Y ya no le volví a insistir que volviera a la iglesia. Y entonces fue cuando él definitivamente ya no volvió. Mi corazón empezó a entristecer al ver que mi hijo de 13 años ya no quería saber más nada de Jesús. Y fue ahí cuando se fue al mundo a hacer cosas que realmente era lo que a él le interesaba. Empezó a ir a fiestas, a andar con amigos que no le generaban buenas influencias. Y cuando pasó el tiempo empezó ya a ingerir alcohol y yo lo veía cada vez más lejos de Jesús. Y entonces fue ahí donde yo dije, voy a empezar a orar fielmente por mi hijo. Entonces en la casa me arrodillaba en la puerta de su habitación a orar, a suplicarle a Dios que por favor volviera a mi hijo a sus pies. Entonces ya por allá en el año 2022, la directora de jóvenes de la iglesia pidió que llevaran foto de los jóvenes adventistas para orar por ellos. Y yo llevé la foto de mi hijo y allá la pusimos en la cartelera para orar por él siempre. Un día Dios puso en mi corazón que formara un grupo de WhatsApp con algunas hermanas de la iglesia para que oráramos y ayunáramos por nuestros hijos y así fue. Ayunábamos un día a la semana, leíamos la Biblia y orábamos por nuestros hijos. Insistía arrodillándome en la puerta de su habitación y le suplicaba a Dios que por favor trajera a mi hijo nuevamente a sus pies. Y un día que estaba yo arrodillada allí en la puerta de la habitación de mi hijo, él salió y me dijo estas palabras: mamá, no ore más porque Dios ya la escuchó. Sin embargo, yo veía que mi hijo no hacía nada por volver a los pies de Cristo. Andaba haciendo lo que a él en el mundo le gustaba. Llegó un día en que mi hijo montó una barbería y junto con la barbería montó también un bar donde se bailaba y se tomaba licor, que era lo que a él le gustaba. Y entonces él hacía cosas cada vez que yo decía, no, imposible, no va a volver. Mi angustia y mi oración continuaron por 7 años. Al finalizar esos 7 años más o menos, Dios empezó a poner una paz y una tranquilidad en mi corazón. Aunque yo seguía orando por mi hijo, seguía pidiendo que el Señor me lo cuidara donde estuviera y que los ángeles del cielo lo protegieran de todo mal y peligro, así estuviera él fuera de los caminos del Señor. Como madre, yo le pedí a Dios que por favor cuidara de mi hijo. Entonces me di cuenta que el Espíritu Santo estaba actuando en la vida de mi hijo, porque me dijo un día, mamá, a veces siento unas ganas intensas de orar y de leer la Biblia. Entonces yo le dije, cuando pase esto, ore. Y él me dijo, sí, yo lo hago. Sin embargo, aún seguía haciendo las cosas que le gustaban del mundo. Y entendí que era una lucha. A veces quería estar con Dios, pero a veces también quería estar en el mundo. Y empezó la lucha en él de aceptar a Cristo o seguir en el mundo. Y entonces yo ahí entendí que cuando Dios quitó mi angustia y mi desespero, ya había contestado mi oración. Y llegó el día cuando puntualmente Dios me dijo que había respondido mi oración. Mi hijo llega a casa el día 29 de octubre del 2024 y me dice, mamá, quiero bautizarme hoy. Querido papá, querido mamá, si pasas por esta misma situación donde tienes a tus hijos alejados de Jesús, no dejes de orar.
Pídele al Dios del cielo que Él, aunque hayan pasado muchos años y sientes que Dios no te ha escuchado, pronto oirá tu oración. Recuerda que cuando hay un padre o una madre de rodilla, hay un hijo de pie delante del Dios del cielo. Esta historia aún no ha terminado. Te invito a ver el siguiente capítulo donde verás la victoria que mi hijo alcanzó en el nombre de Jesucristo. Soy Sobeida Lerma y te invito a que vivas una fidelidad para hoy.